compartir junto a ustedes una reflexión de la palabra del Señor. Este es el sermón dominical, el cual compartimos cada semana para que Dios pueda venir a hablar a su vida y bendecir su vida. Y hoy lo vamos a hacer en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo número 13. Dice la palabra de Dios así: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y el tema que queremos compartir junto a ustedes hoy es: Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Esta es la promesa que Dios le hizo a Israel. Esta es la promesa que Dios le hace a usted y que me hace a mí. Dios te va a colocar por cabeza y no por cola. ¿Qué significa, verdad, ser cabeza y no cola? Ser cabeza, verdad, es estar por encima y no por debajo. Esta expresión simplemente, verdad, significa que Israel sería un pueblo de gran dignidad y excelencia, siempre y cuando ellos, verdad, entonces guardasen los mandamientos de Jehová. Y lo podemos ver acá: si obedeciere los mandamientos de Dios. Si ellos obedecían los mandamientos de Dios, si ellos guardaban los mandamientos de Dios en su corazón, Dios los iba a colocar por cabeza y no por cola. Iban a estar por encima de las otras naciones y de los otros pueblos. Este es el propósito de Dios con sus hijos, con usted y conmigo, con su iglesia, que seamos un pueblo diferente, victorioso, bendecido, que no seamos un pueblo derrotado, aplastado por el diablo. Dios quiere que tú seas cabeza y no cola. Prueba de esto es que Jesús llamó a 12 hombres diferentes en formación, costumbre. Uno eran pescadores, otros cobradores de impuestos, otros revolucionarios, algunas eran prostitutas, leprosos, endemoniados, etc. ¿Ya? ¿Para qué? Para ser cabeza, para estar por encima y no por debajo. Hombres cuyas vidas eran ordinarias, comunes, hombres, verdad, que muchas veces no aspiraban a salir y recorrer más de 60 kilómetros a la redonda. Hombres que muchas veces se quedaban en sus ciudades o en sus regiones, como Galilea, y no salían de ahí y morían ahí. Bueno, Dios llamó a estos hombres para marcar la diferencia, para ser cabeza y no cola. Pero con Jesús estos hombres se transformaron en predicadores, instrumentos poderosos en las manos de Dios. Hombres que trastornaban ciudades con la predicación de la palabra del Señor. Hombres que evangelizaron todo el mundo antiguo. Déjame decirte algo en esta hora. Dios te ha llamado para ser cabeza y no cola, para estar por encima y no por debajo, en lo espiritual, en tu trabajo, en tu familia, en la sociedad. Dios no te ha llamado para ser cola, sino cabeza, mi amado hermano y hermana en Cristo Jesús. Y aprendemos 4 cosas importantes rápidamente que quiero compartir junto a ustedes. ¿Qué es ser cabeza y no cola? Ser cabeza significa atreverse a ser diferente. Daniel capítulo 1, verso 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Daniel era un joven que fue llevado a temprana edad para Babilonia, el centro de la idolatría, el centro del paganismo. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel podría haber, con la excusa de que estaba lejos de su país, lejos de sus costumbres, lejos de su cultura, con aquella excusa podría haber dicho: bueno, estoy lejos de mi país, de mi familia, quién sabe de mis padres, voy a seguir la corriente acá. Pero la Biblia dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Él había sido llevado para palacio, para ser adoctrinado, para ser enseñado en toda la ciencia y conocimientos de Babilonia, a fin de servir al rey para interpretar sueños y visiones. Pero dice la palabra del Señor
que a pesar que él tenía este privilegio de estar en la casa del rey, de ser alimentado con la comida del rey, él propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. ¿Por qué razón, Pastor Alejandro? Porque Daniel sabía que esa comida que le traían, antes de llegar a su mesa, esa carne, ese vino, era consagrada al dios Moloch o a otros dioses, al dios Marduk de Babilonia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso él propone entonces en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Ser diferente, ser cabeza significa, amado hermano, ser diferente. Dios te llamó a ti para no seguir la corriente de este mundo. Dios te llamó a ti para no ser igual a los demás. Si los demás, ¿verdad?, se pintan el pelo verde o rojo, eso es problema de ellos. Si los demás quieren tatuarse la cara o el cuerpo entero, eso es problema de ellos. Dios a ti te llamó para ser diferente. Tú sabes quién tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú no necesitas copiar moda o modismo o palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te llamó para ser diferente. El pueblo de Dios es un pueblo diferente. Dios te ha llamado a ser diferente en tu colegio, en la universidad, en tu trabajo, donde quiera que tú estés, ser diferente con tus amigos, en la fiesta de fin de año o en la fiesta. Dios te ha llamado a ser diferente, porque somos un pueblo diferente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz. Dios te ha llamado a ser diferente, no seguir la corriente de este mundo, no hacer lo que los demás hacen. Eso significa ser cabeza y no cola. Ser cabeza significa atreverse a ser diferente. En segundo lugar, ser cabeza significa levantarse con la fuerza de Dios en tiempos difíciles. Dice Hechos capítulo 27, versos 21 y 22. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta con tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ser cabeza significa levantarse con la fuerza de Dios en tiempos difíciles. Estos eran momentos difíciles. Pablo era llevado con más de 200 presos en un barco hacia Roma para ser procesado, para poder presentar su defensa delante de César. En medio del camino, dice la palabra, se levantó un viento huracanado, se levantó una gran tempestad llamada Euroclidón. Eran vientos que venían y lluvias que venían por ambos lados. Bendito sea el nombre del Señor, que azotaban la nave. Dice la Biblia que durante muchos días el escritor Lucas, quien relata esta historia y escribió el libro de los Hechos, durante muchos días no vieron el sol ni la luna, solamente oscuridad y una gran tempestad. El propio Lucas dice: habíamos perdido toda esperanza de vivir. Ya veían cerca la muerte. Pero en medio de esta tempestad se levanta Pablo como cabeza espiritual, como pastor, como varón de Dios. Con la fuerza de Dios se levanta en medio de la tempestad y trae palabras de esperanza, trae palabras de consuelo, trae palabras de refrigerio. Esto, amado hermano, es ser cabeza, levantarse con la fuerza de Dios en tiempos difíciles. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y de dónde sacó Pablo esta fuerza? Esta fuerza viene de Dios. Esta fuerza proviene del Señor. Salmo capítulo 28, versículo 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fue ayudado. Déjame decirte, estás pasando por una tempestad, estás pasando por una enfermedad, por una crisis matrimonial, por una crisis espiritual. El Señor te manda a ser cabeza, a levantarte en medio de esta tempestad, a levantarte en medio de este problema, a levantarte en medio de esta dificultad, y no ser cola, y no quedar postrado, y no quedar postrada, derrotado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién es cola? Arranca la tempestad y abandona la nave. Ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 27, dice: entonces los marineros,
procuraron huir de la nave, y echando el esquife o el bote al mar, aparentaba como que querían largar las anclas de proa. Había algunos que querían abandonar la nave. Quien escola abandona la nave. Quien escola abandona el ministerio. Quien escola abandona su familia. Quien escola abandona a Cristo en medio de la tempestad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero usted que es cabeza, permanece. Usted que es cabeza, enfrenta el problema y se queda y se levanta con la fuerza de Dios. Dios te ha llamado para ser cabeza y no cola. Tercera cosa que aprendemos. ¿Qué es ser cabeza, Pastor Alejandro? Ser cabeza significa levantarse y tomar decisiones. Ser cabeza significa levantarse y tomar decisiones. Jueces capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En tiempos difíciles, ¿verdad?, para Israel por causa de sus pecados, Dios lo entregó en las manos de los madianitas y de los amalecitas. La Biblia dice, bendito sea el nombre del Señor, que durante mucho tiempo sufrieron la opresión. La Biblia dice que cuando ellos sembraban y en la época de la cosecha, los madianitas subían con toda su gente y le robaban todo Israel. Por causa de esta opresión, la palabra dice que Israel se hizo, ¿verdad?, escondite en las cuevas. Se escondían, bendito sea el nombre del Señor. Se habían transformado en cola. Se habían acobardado, bendito sea el nombre del Señor. Pero hubo un hombre que se atrevió a ser diferente, que se transformó en cabeza y se levantó y tomó la decisión, bendito sea el nombre del Señor, de no esconderse más, porque ser cabeza significa levantarse y tomar decisiones en tiempos difíciles. Y este hombre se llamaba Gedeón. La Biblia dice que se levantó para esconder el trigo, tomó la decisión, dijo, yo no voy a permitir más que me vengan a robar, que el diablo venga a robarme, que el diablo venga a quitarme las bendiciones, voy a levantarme y voy a esconder el trigo. Fuera de eso, ¿verdad?, de ser valiente, era inteligente, era astuto. Dice la Biblia que escondió el trigo en el lagar. Lagar, mi amado hermano y hermana, es lugar para pisar uva, para hacer vino, no para esconder trigo. Pero Gedeón astutamente, bendito sea el Señor, escondió el trigo ahí porque no aceptaba que el enemigo viniese y le robase las bendiciones. Esto es lo que Dios espera de ti. Que seas cabeza, que te levantes y tomes decisiones, que no permitas más que el diablo te robe con esta enfermedad, que el diablo te robe, bendito sea el Señor, la economía, que el diablo te robe la paz, que el diablo te robe la tranquilidad en medio de tu familia, de tu hogar. Debes levantarte y debes tomar la decisión de servir a Cristo, de buscar a Dios, de hacer su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El diablo está destruyendo a tu familia, levántate y sé cabeza. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 8, verso 41 dice, y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Dice la palabra del Señor, amado hermano, que este hombre Jairo, encargado de la sinagoga, un rabino encargado de la sinagoga, bendito sea el nombre del Señor, dejó de lado su orgullo, dejó de lado su religión y se dirigió hacia Jesús. ¿Por qué? Porque su hija adolescente de 12 años estaba muriendo, estaba enferma, bendito sea el nombre del Señor, y él veía que su religión era impotente. Este era un judío que veía que su religión no podía hacer nada por su hija, y su hija se le estaba muriendo. Y quien tiene hijos sabe que cuando un hijo se enferma, usted está dispuesto a dar un riñón, hasta el corazón por él, con tal que él viva. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre se levantó y fue hacia donde estaba Jesús. Se postró a los pies de Jesús y le pidió por favor
que se dirigiera a casa para orar por su hija que estaba muriendo. Amado hermano, este hombre tomó la decisión, dejó todo atrás, bendito sea el Señor, y se dirigió hacia donde estaba Jesús, porque sabía que Jesús podía sanar a su hija. Dios está esperando esto de ti, mi amado hermano, que tú seas cabeza y no cola, que te levantes y tomes decisiones trascendentales en tu vida. Y por último, ¿qué es ser cabeza, Pastor Alejandro? Ser cabeza significa no dejarse apocar por el diablo. Hechos capítulo 4, versos 18 y 19 dice: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire que acá los fariseos, los religiosos de la época, amenazaban a los discípulos, a Pedro, a Juan, porque allá en el capítulo 3 ellos habían sanado un paralítico en la puerta llamada La Hermosa. Bendito sea el Señor. Un paralítico de nacimiento. Lo habían sanado en el nombre de Jesús. Y esto molestó a los religiosos, que en el nombre de Jesús hiciesen milagro, que en el nombre de Jesús se predicase. Y entonces los amenazaron. Dice que los intimaron para que nunca más hablasen del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ellos no dejaron, ¿verdad?, apocarse. Ellos no dejaron intimidarse. Y le dijeron y le respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Lógicamente, ellos estaban dispuestos a dar la vida antes que obedecer a los hombres. Ellos querían obedecer a Dios. Ser cabeza, mi amado hermano, es no dejarse apocar por el diablo, es no dejarse pisotear por Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estos religiosos, estos hombres eran usados por el diablo para apocar a los discípulos, para hacerles callar su boca. Déjame decirte algo: si usted conoce a Cristo, bendito sea el Señor, si usted tiene una experiencia con Cristo, si Dios te ha sanado, si Dios ha hecho milagro, no cierres tu boca, no dejes de predicar, no dejes de hablar del Señor. Si te has desanimado porque estás enfrentando lucha en tu casa, en la universidad, en el colegio, en tu barrio, mi hermana, mi hermano, no desanime, siga predicando, siga, ¿verdad?, hablando del Señor, aleluya, porque Hechos capítulo 4, verso 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Jeremías capítulo 1, verso 8 al 9, Dios le dice al profeta: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira lo que le dice Dios al profeta: contigo estoy para librarte. Dios te dice en esta hora: contigo estoy para librarte, mi hermano. Contigo estoy para librarte, mi hermana. Ser cabeza significa no dejarse apocar por el diablo. No te dejes apocar, bendito sea el Señor, por aquel marido incrédulo que no conoce al Señor, que no sirva al Señor. No te dejes apocar por aquel hijo que está en la droga o en el alcohol, bendito sea el nombre del Señor. Sigue predicándole, sigue orando por él, porque un día Dios hará la obra. Repito, Dios te ha llamado y te ha puesto por cabeza y no por cola. Que el Señor te bendiga grandemente. Quiero hacer una oración en esta hora. Alabado sea el Señor por tu vida. Quiero hacer una oración por tu hogar, por tu familia, para que Dios te coloque por cabeza y no por cola. Amado y bendito Salvador Jesús, Señor, quiero pedirte por las vidas que han oído este mensaje, que han escuchado esta palabra. Señor, tú nos has colocado por cabeza y no por cola, Padre. Señor, tú nos has colocado por cabeza, Padre mío, delante de las naciones, delante, Señor, de nuestros familiares, en nuestro barrio, en este país, Señor. Fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia, fortalece a tus hijos. Si hay alguien desanimado en esta tarde, anímalo. Si hay alguien triste, alégralo. Si hay alguien enfermo, sánalo. Tócalo con tu poder en este momento. Llévate toda enfermedad, llévate toda crisis de pánico, llévate todo desánimo, llévate todo desaliento. Si hay alguien, Señor, que tiene las puertas cerradas, ábrelas, Padre. Abre puertas de trabajo, abre puertas de prosperidad,
Abre puertas de bendición, Padre. Te pido por la familia, te pido por los hogares, bendigo los hijos, bendigo a tus siervos, Padre, sus trabajos, sus finanzas. Te doy gracias por todo, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Será hasta un próximo sermón dominical. Amén. Compartir junto a ustedes una reflexión de la palabra del Señor. Este es el sermón dominical, el cual compartimos cada semana para que Dios pueda venir a hablar a su vida y bendecir su vida. Y hoy lo vamos a hacer en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo número 13. Dice la palabra de Dios así: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y el tema que queremos compartir junto a ustedes hoy es: Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Esta es la promesa que Dios le hizo a Israel. Esta es la promesa que Dios le hace a usted y que me hace a mí. Dios te va a colocar por cabeza y no por cola. ¿Qué significa, verdad, ser cabeza y no cola? Ser cabeza, verdad, es estar por encima y no por debajo. Esta expresión simplemente, verdad, significa que Israel sería un pueblo de gran dignidad y excelencia, siempre y cuando ellos, verdad, entonces guardasen los mandamientos de Jehová. Y lo podemos ver acá: si obedeciere los mandamientos de Dios. Si ellos obedecían los mandamientos de Dios, si ellos guardaban los mandamientos de Dios en su corazón, Dios los iba a colocar por cabeza y no por cola. Iban a estar por encima de las otras naciones y de los otros pueblos. Este es el propósito de Dios con sus hijos, con usted y conmigo, con su iglesia, que seamos un pueblo diferente, victorioso, bendecido, que no seamos un pueblo derrotado, aplastado por el diablo. Dios quiere que tú seas cabeza y no cola. Prueba de esto es que Jesús llamó a 12 hombres diferentes en formación, costumbre. Uno eran pescadores, otros cobradores de impuestos, otros revolucionarios, algunas eran prostitutas, leprosos, endemoniados, etc. ¿Ya? ¿Para qué? Para ser cabeza, para estar por encima y no por debajo. Hombres cuyas vidas eran ordinarias, comunes, hombres, verdad, que muchas veces no aspiraban a salir y recorrer más de 60 kilómetros a la redonda. Hombres que muchas veces se quedaban en sus ciudades o en sus regiones, como Galilea, y no salían de ahí y morían ahí. Bueno, Dios llamó a estos hombres para marcar la diferencia, para ser cabeza y no cola. Pero con Jesús estos hombres se transformaron en predicadores, instrumentos poderosos en las manos de Dios. Hombres que trastornaban ciudades con la predicación de la palabra del Señor. Hombres que evangelizaron todo el mundo antiguo. Déjame decirte algo en esta hora. Dios te ha llamado para ser cabeza y no cola. Para estar por encima y no por debajo. En lo espiritual, en tu trabajo, en tu familia, en la sociedad. Dios no te ha llamado para ser cola, sino cabeza, mi amado hermano y hermana en Cristo Jesús. Y aprendemos 4 cosas importantes rápidamente que quiero compartir junto a ustedes. ¿Qué es ser cabeza y no cola? Ser cabeza significa atreverse a ser diferente. Daniel capítulo 1, verso 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Daniel era un joven que fue llevado a temprana edad para Babilonia, el centro de la idolatría, el centro del paganismo. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel podría haber, con la excusa de que estaba lejos de su país, lejos de sus costumbres, lejos de su cultura,
Por aquella excusa podría haber dicho, bueno, estoy lejos de mi país, de mi familia, quién sabe de mis padres, voy a seguir la corriente acá. Pero la Biblia dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Él había sido llevado para palacio, para ser adoctrinado, para ser enseñado en toda la ciencia y conocimientos de Babilonia, a fin de servir al rey para interpretar sueños y visiones. Pero dice la palabra del Señor que a pesar que él tenía este privilegio de estar en la casa del rey, de ser alimentado con la comida del rey, él propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. ¿Por qué razón, Pastor Alejandro? Porque Daniel sabía que esa comida que le traían, antes de llegar a su mesa, esa carne, ese vino, era consagrada al dios Moloch o a otros dioses, al dios Marduk de Babilonia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso él propone entonces en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Ser diferente, ser cabeza significa, amado hermano, ser diferente. Dios te llamó a ti para no seguir la corriente de este mundo. Dios te llamó a ti para no ser igual a los demás. Si los demás, ¿verdad?, se pintan el pelo verde o rojo, eso es problema de ellos. Si los demás quieren tatuarse la cara o el cuerpo entero, eso es problema de ellos. Dios a ti te llamó para ser diferente. Tú sabes quién tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú no necesitas copiar moda o modismo o palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te llamó para ser diferente. El pueblo de Dios es un pueblo diferente. Dios te ha llamado a ser diferente en tu colegio, en la universidad, en tu trabajo, donde quiera que tú estés, ser diferente con tus amigos, en la fiesta de fin de año o en la fiesta. Dios te ha llamado a ser diferente, porque somos un pueblo diferente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz. Dios te ha llamado a ser diferente, no seguir la corriente de este mundo, no hacer lo que los demás hacen. Eso significa ser cabeza y no cola. Ser cabeza significa atreverse a ser diferente. En segundo lugar, ser cabeza significa levantarse con la fuerza de Dios en tiempos difíciles. Dice Hechos capítulo 27, versos 21 y 22. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta con tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ser cabeza significa levantarse con la fuerza de Dios en tiempos difíciles. Estos eran momentos difíciles. Pablo era llevado con más de 200 presos en un barco hacia Roma para ser procesado, para poder presentar su defensa delante de César. En medio del camino, dice la palabra, se levantó un viento huracanado, se levantó una gran tempestad llamada Euroclidón. Eran vientos que venían y lluvias que venían por ambos lados. Bendito sea el nombre del Señor, que azotaban la nave. Dice la Biblia que durante muchos días, el escritor Lucas, quien relata esta historia, y escribió el libro de los Hechos, durante muchos días no vieron el sol ni la luna, solamente oscuridad y una gran tempestad. El propio Lucas dice, habíamos perdido toda esperanza de vivir. Ya veían cerca la muerte. Pero en medio de esta tempestad se levanta Pablo como cabeza espiritual, como pastor, como varón de Dios. Con la fuerza de Dios se levanta en medio de la tempestad y trae palabras de esperanza, trae palabras de consuelo, trae palabras de refrigerio. Esto, amado hermano, es ser cabeza, levantarse con la fuerza de Dios en tiempos difíciles. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y de dónde sacó Pablo esta fuerza? Esta fuerza viene de Dios. Esta fuerza proviene del Señor. Salmo capítulo 28, versículo 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fue ayudado. Déjame decirte, estás pasando por una tempestad, estás pasando por una enfermedad, por una crisis matrimonial, por una crisis espiritual.
el Señor te manda a ser cabeza, a levantarte en medio de esta tempestad, a levantarte en medio de este problema, a levantarte en medio de esta dificultad, y no ser cola, y no quedar postrado, y no quedar postrada, derrotado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién es cola? Arranca la tempestad y abandona la nave. Ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 27, dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife o el bote al mar, aparentaba como que querían largar las anclas de proa. Había algunos que querían abandonar la nave. Quien es cola abandona la nave. Quien es cola abandona el ministerio. Quien es cola abandona su familia. Quien es cola abandona a Cristo en medio de la tempestad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero usted que es cabeza, permanece. Usted que es cabeza, enfrenta el problema y se queda y se levanta con la fuerza de Dios. Dios te ha llamado para ser cabeza y no cola. Tercera cosa que aprendemos. ¿Qué es ser cabeza, Pastor Alejandro? Ser cabeza significa levantarse y tomar decisiones. Ser cabeza significa levantarse y tomar decisiones. Jueces capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En tiempos difíciles, ¿verdad?, para Israel por causa de sus pecados, Dios lo entregó en las manos de los madianitas y de los amalecitas. La Biblia dice, bendito sea el nombre del Señor, que durante mucho tiempo sufrieron la opresión. La Biblia dice que cuando ellos sembraban y en la época de la cosecha, los madianitas subían con toda su gente y le robaban todo Israel. Por causa de esta opresión, la palabra dice que Israel se hizo, ¿verdad?, escondite en las cuevas. Se escondían, bendito sea el nombre del Señor. Se habían transformado en cola, se habían acobardado, bendito sea el nombre del Señor. Pero hubo un hombre que se atrevió a ser diferente, que se transformó en cabeza y se levantó y tomó la decisión, bendito sea el nombre del Señor, de no esconderse más, porque ser cabeza significa levantarse y tomar decisiones en tiempos difíciles. Y este hombre se llamaba Gedeón. La Biblia dice que se levantó para esconder el trigo, tomó la decisión, dijo: yo no voy a permitir más que me vengan a robar, que el diablo venga a robarme, que el diablo venga a quitarme las bendiciones, voy a levantarme y voy a esconder el trigo. Fuera de eso, ¿verdad?, de ser valiente, era inteligente, era astuto. Dice la Biblia que escondió el trigo en el lagar. Lagar, mi amado hermano y hermana, es lugar para pisar uva, para hacer vino, no para esconder trigo. Pero Gedeón astutamente, bendito sea el Señor, escondió el trigo ahí porque no aceptaba que el enemigo viniese y le robase las bendiciones. Esto es lo que Dios espera de ti. Que seas cabeza, que te levantes y tomes decisiones, que no permitas más que el diablo te robe con esta enfermedad, que el diablo te robe, bendito sea el Señor, la economía, que el diablo te robe la paz, que el diablo te robe la tranquilidad en medio de tu familia, de tu hogar. Debes levantarte y debes tomar la decisión de servir a Cristo, de buscar a Dios, de hacer su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El diablo está destruyendo tu familia, levántate y sé cabeza. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 8, verso 41 dice: y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Dice la palabra del Señor, amado hermano, que este hombre Jairo, encargado de la sinagoga, un rabino encargado de la sinagoga, bendito sea el nombre del Señor, dejó de lado su orgullo, dejó de lado su religión y se dirigió hacia Jesús. ¿Por qué? Porque su hija adolescente de 12 años estaba muriendo, estaba enferma, bendito sea el nombre del Señor, y él veía que su religión era impotente.
Este era un judío que veía que su religión no podía hacer nada por su hija y su hija se le estaba muriendo. Y quien tiene hijos sabe que cuando un hijo se enferma, usted está dispuesto a dar un riñón, hasta el corazón por él, con tal que él viva. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre se levantó y fue hacia donde estaba Jesús. Se postró a los pies de Jesús y le pidió por favor que se dirigiera a casa para orar por su hija que estaba muriendo. Amado hermano, este hombre tomó la decisión, dejó todo atrás, bendito sea el Señor, y se dirigió hacia donde estaba Jesús, porque sabía que Jesús podía sanar a su hija. Dios está esperando esto de ti, mi amado hermano, que tú seas cabeza y no cola, que te levantes y tomes decisiones trascendentales en tu vida. Y por último, ¿qué es ser cabeza, Pastor Alejandro? Ser cabeza significa no dejarse apocar por el diablo. Hechos capítulo 4, versos 18 y 19 dice: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire que acá los fariseos, los religiosos de la época, amenazaban a los discípulos, a Pedro, a Juan, porque allá en el capítulo 3 ellos habían sanado un paralítico en la puerta llamada La Hermosa. Bendito sea el Señor. Un paralítico de nacimiento. Lo habían sanado en el nombre de Jesús. Y esto molestó a los religiosos, que en el nombre de Jesús hiciesen milagro, que en el nombre de Jesús se predicase. Y entonces los amenazaron. Dice que los intimaron para que nunca más hablasen del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ellos no dejaron, ¿verdad?, apocarse. Ellos no dejaron intimidarse. Y le dijeron y le respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Lógicamente, ellos estaban dispuestos a dar la vida antes que obedecer a los hombres. Ellos querían obedecer a Dios. Ser cabeza, mi amado hermano, es no dejarse apocar por el diablo, es no dejarse pisotear por Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estos religiosos, estos hombres eran usados por el diablo para apocar a los discípulos, para hacerles callar su boca. Déjame decirte algo: si usted conoce a Cristo, bendito sea el Señor, si usted tiene una experiencia con Cristo, si Dios te ha sanado, si Dios ha hecho milagro, no cierres tu boca, no dejes de predicar, no dejes de hablar del Señor. Si te has desanimado porque estás enfrentando lucha en tu casa, en la universidad, en el colegio, en tu barrio, mi hermana, mi hermano, no desanime, siga predicando, siga, ¿verdad?, hablando del Señor, aleluya, porque Hechos capítulo 4, verso 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Jeremías capítulo 1, verso 8 al 9, Dios le dice al profeta: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira lo que le dice Dios al profeta: contigo estoy para librarte. Dios te dice en esta hora: contigo estoy para librarte, mi hermano. Contigo estoy para librarte, mi hermana. Ser cabeza significa no dejarse apocar por el diablo. No te dejes apocar, bendito sea el Señor, por aquel marido incrédulo que no conoce al Señor, que no sirva al Señor. No te dejes apocar por aquel hijo que está en la droga o en el alcohol, bendito sea el nombre del Señor. Sigue predicándole, sigue orando por él, porque un día Dios hará la obra. Repito, Dios te ha llamado y te ha puesto por cabeza y no por cola. Que el Señor te bendiga grandemente. Quiero hacer una oración en esta hora. Alabado sea el Señor por tu vida. Quiero hacer una oración por tu hogar, por tu familia, para que Dios te coloque por cabeza y no por cola. Amado y bendito Salvador Jesús, Señor, quiero pedirte por las vidas que han oído este mensaje, que han escuchado esta palabra. Señor, tú nos has colocado por cabeza y no por cola, Padre. Señor, tú nos has colocado por cabeza, Padre mío, delante de las naciones, delante, Señor, de nuestros familiares, en nuestro barrio, en este país, Señor. Fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia, fortalece a tus hijos. Si hay alguien desanimado en esta tarde, anímalo.
Si hay alguien triste, alégralo. Si hay alguien enfermo, sánalo. Tócalo con tu poder en este momento. Llévate toda enfermedad, llévate toda crisis de pánico, llévate todo desánimo, llévate todo desaliento. Si hay alguien, Señor, que tiene las puertas cerradas, ábrelas, Padre. Abre puertas de trabajo, abre puertas de prosperidad, abre puertas de bendición, Padre. Te pido por la familia, te pido por los hogares, bendigo los hijos, bendigo a tus siervos, Padre, sus trabajos, sus finanzas. Te doy gracias por todo, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Será hasta un próximo sermón dominical. Amén.